para mí estar aquí con ustedes compartiendo esta magna conferencia que el doctor Miguel Polaino Orts tiene a bien impartir. Él ha estado con nosotros desde tiempos anteriores y es quien realiza las traducciones del alemán al español para poder participar dentro de esta teoría que va teniendo avance, en donde la delincuencia se ha ido metiendo en el tejido social, en donde se ha dado la propuesta de un derecho penal diferenciado. El derecho penal del enemigo es una teoría funcionalista que viene de Gunther Jacobs, y qué mejor que uno de sus máximos representantes esté aquí en México para podernos explicar qué consiste la teoría y hasta dónde tiene sus alcances y formulaciones. Agradezco al doctor José Luis Gavia que nos acompañe, que nos ha proporcionado su grupo para que podamos compartir también con él esta sesión. Pues vamos a dar la bienvenida al doctor. Bueno, buenas tardes a todos en primer lugar. Yo quería en esta clase, ¿no? En esta charla, yo creo que se llama una charla, yo quería exponer las bases fundamentales del funcionalismo en un momento histórico, en un momento social en el que en México se está viviendo ahora, que creo que es un momento importante, ¿no? El año que viene comenzará la aplicación, la entrada en vigor del nuevo sistema procesal y siempre en estas épocas de cambio de los sistemas, seguramente muchos de ustedes ya hayan trabajado con el sistema anterior, siempre produce, digamos, una cierta alteración de la vida normal, ¿no? De la vida laboral usual. Un ejemplo literario que quiero extraer de una obra de Anatole France, aquel autor francés, premio Nobel de Literatura, ¿no? Que fue uno de los autores más relevantes en Europa y en el mundo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En uno de sus cuentos narra Anatole France la historia de un verdulero francés llamado, un verdulero francés, no me acuerdo el nombre, pero que por espacio de unos 50 años había trabajado extendiendo frutas y verduras por su carrito ambulante por las calles parisinas. Y en un momento se encontraba este señor, ¿no? Realizando una operación de compra-venta y esperando, ¿no? que una clienta le pagara un kilo de tomates, es decir, que acababa de vender. En ese momento se acerca un guardia urbano y le apremia para que retire el carrito ambulante que estaba produciendo un retardo en el tránsito de esa avenida. Este señor le dice, bueno, yo únicamente estoy cumpliendo con mi rol, con mi obligación, únicamente estoy esperando que se me pague lo que era debido, ¿no? Y al guardia urbano no le gustó mucho la explicación y además no tenía muchas ganas de hablar ni de discutir, únicamente quería que se cumpliera lo que él decía y le volvió a premiar para que retirara el carrito, ahora de manera más enérgica y apremiante. Bueno, este señor volvió a decirle que él únicamente esperaba, en fin, que se le pagara aquello que era debido y después, acto seguido, se iría. El policía, guardia urbano, celoso guardián, cumplidor en extremo, ¿no? De su obligación, entendió que las palabras del verdulero francés eran injuriosas y lo denunció como por desacato a la autoridad. Este señor sufrió un proceso. De nada valieron las declaraciones que en ese proceso hicieron algunos venerables vecinos del lugar, por ejemplo, un doctor de la zona que había declarado, que había sido testigo de la situación y que declaró en juicio que en ningún caso el verdulero francés había injuriado ni desacatado a la autoridad y que no era cierto la imputación de que era objeto. De nada valieron esas declaraciones, se impuso la declaración, digamos, oficial, y el sujeto fue condenado a una pena privativa de libertad de escasa duración y al pago de una multa. Por cierto, se satisfizo con motivo de una recolecta popular, ¿no? Bien, este señor, después de ingresar en prisión,
sale de nuevo en libertad y se encuentra con la dura realidad del sujeto que ha sido condenado a una pena de prisión. Es decir, el problema de la resocialización del sujeto que ingresó, que pasó por prisión. Pero también se encuentra además con otros problemas. Durante ese tiempo que él estuvo en prisión, había aflorado la competencia, habían surgido otros carritos ambulantes que desarrollaban su labor de venta de frutas y verduras, de manera que además vendían incluso más económico que lo que él lo hacía antiguamente, de manera que llega un momento en que ya no puede reencauzarse, reengancharse al mundo social y se ve obligado a vender su carrito, y posteriormente, ahogado en deuda, se ve obligado también a vender su pequeña vivienda, y finalmente, arruinado, lo que hace es vagar por las calles de París, ahogando en alcohol su desdicha. Y una madrugada se encuentra con un guardia urbano, una madrugada en que se encontraba, en fin, bajo los efectos del alcohol, y se encuentra un guardia urbano a quien responsabiliza de su situación. Y se aproxima a él y le grita con furia palabras injuriosas: vosotros sois los culpables de mis desdichas, sois sinvergüenzas, etcétera, etcétera. Y este policía se da la vuelta y, muy condescendiente, le da una palmadita en la espalda y le dice, Cranqueville, que así se llamaba el sujeto, Jerónimo Cranqueville, le da una palmadita en la espalda y le dice: Cranqueville, no es correcto que te comportes de esta manera, no es correcto que desacates e injuries de este modo a la autoridad, así que vete a tu casa y espero que la próxima vez no lo vuelvas a hacer. Cranqueville se da la vuelta y lo que hace es pensar en la extraña situación que le ha tocado vivir en las últimas semanas de su vida, los últimos meses de su vida, cuando él se comportó como un ciudadano correcto, que desarrollaba un rol social, del cual se beneficiaban incluso los hogareños, los lugareños, las personas del lugar, ¿no? Como era ese oficio de compraventa de frutas y de verduras, ¿no? Fue tratado con un rigor extremo y de manera injusta, fue objeto de un proceso público y fue condenado injustamente a una pena privativa de libertad, una pena de multa. Y sin embargo, cuando se comportó como un ciudadano incorrecto, que infringió la norma, que realmente injurió a la autoridad, fue tratado con un paternalismo que él hubiera querido para sí en la vez anterior. Bien, en este ejemplo literario, en este cuento Cranqueville, ¿no? En este cuento de Anatole France, se ponen de manifiesto varias cosas, varias enseñanzas que son interesantes para el jurista, ¿no? Para el jurista en general, no solo para el penalista, sino para el jurista en general, ¿no? Pero también para el penalista, claro, ¿no? Una de ellas, ya la he mencionado, es, por ejemplo, esa relevancia, esa dificultad práctica de algo tan fácil de ver objetivamente como es la resocialización, ¿no? Una palabra que se encuentra en todas las constituciones del mundo, en los códigos penales, en los manuales de derecho penal, en las clases de derecho penal. Se escucha esa palabra estrella, la palabra de la resocialización, la idea de la readaptación o resocialización, ¿no? Y eso, que en principio parece muy fácil, algo que no está socializado, pues volverlo a resocializar o a socializar, que es algo que parece aparentemente muy fácil, en la realidad es extraordinariamente complejo. Y muchas veces los sistemas jurídicos no solamente no facilitan la resocialización, sino que producen desocialización del sujeto, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? En el caso de Cranqueville es un ejemplo de que un caso aparentemente nimio, que desemboca en una pena menor, ¿no? Sin embargo tiene consecuencias realmente dramáticas para la vida de una persona, ¿no? Entonces la cruda realidad de la idea de la resocialización o de la desocialización, en efecto contrario, es extraordinariamente complejo en la realidad. Pero también tiene este ejemplo, también se pueden extraer de este ejemplo algunas enseñanzas adicionales también para el ámbito del derecho penal. Y una de ellas es la necesidad extraordinaria de vincular teoría y práctica. Es decir, la necesidad imperiosa de dotarse, de que los estados, de que los ordenamientos jurídicos se doten de un arsenal teórico firme que sea el fundamento justo para la solución de los problemas jurídico-penales. Probablemente, si en ese caso de Cranqueville, del desdichado verdulero francés,
francés, del cuento del doctor Franz, si en ese supuesto se hubieran dispuesto de un arsenal teórico con depuración de conceptos jurídicos penales dogmáticos, ¿no?, como imputación, por ejemplo, ¿no?, como infracción de la norma, como desviación del rol, como deber jurídico, como responsabilidad jurídico-penal, etcétera, etcétera, si se hubieran dispuesto de una serie de conceptos jurídicos depurados, seguramente la solución hubiera sido muy diferente, hubiera sido muy otra. Seguramente la solución en esos casos hubiera sido una solución mucho más acorde a la justicia y no esa solución que a la luz de todos es una solución injusta, donde a una persona que no infringió la norma se le trata precisamente como un infractor de la norma, ¿no? Bien, ante el reto extraordinario de la modificación de los sistemas de administración de justicia, como es la situación en la que ahora se encuentra México, es extraordinariamente importante dotarse de un arsenal teórico importante, firme, consistente, que sea el fundamento sobre la base sobre el cual vamos después a solucionar los problemas jurídicos penales, ¿no? De ahí que yo vaya a desarrollar ahora algunos tópicos, algunos criterios, algunas instituciones importantes de lo que se llama el funcionalismo, ¿no?, de esa teoría jurídico-penal que se da en llamar funcionalismo jurídico-penal, ¿no? Bien, seguramente todos ustedes, yo incluso, cuando hemos estudiado Derecho Penal, nos han explicado el Derecho Penal sobre la base de una evolución histórica, ¿no? El Derecho Penal tiene una larga vida, ¿no?, surge en épocas remotas, pero el Derecho Penal moderno, digamos desde el siglo XVIII para acá, suele marcarse en la obra de Feuerbach, un autor alemán de principios del siglo XIX, autor del primer tratado sistemático de derecho penal. En 1801 Feuerbach escribió el primer tratado sistemático de derecho penal. Y sobre la base de esta aportación, pues se han desarrollado diferentes corrientes, diferentes doctrinas, que han sido, digamos, las que han rellenado el devenir histórico dogmático desde el siglo XIX, principio del siglo XIX hasta ahora, ¿no? 2 siglos de antigüedad, de dogmática de derecho penal. Y esencialmente se ha hablado de 2 corrientes fundamentales dentro del derecho penal, que son el causalismo y el finalismo. Y todos nosotros hemos estudiado sobre la base de esos dos sistemas, del sistema causalista y del sistema finalista, ¿no? El causalismo se desarrolló esencialmente en Alemania, pues desde mediados del siglo XIX, 1850 en adelante, sobre esa época, comenzaron a desarrollarse criterios causalistas, ¿no? Ese causalismo resaltaba la idea de que entre un hecho jurídico penal y un resultado tenía que existir un nexo de causalidad. Esa causalidad, esa relación de causa-efecto es lo que determinaba la relevancia jurídico-penal de una conducta, ¿no? Por ejemplo, se determinaba cuándo un hecho adquiere relevancia jurídico-penal, por ejemplo, un hecho de disparo, ¿no? ¿Cómo sabemos que es un disparo el que ha producido realmente la muerte y no que el sujeto que muere no murió, por ejemplo, instantes antes de un infarto al corazón o de lo que fuera, ¿no? Entonces ellos establecían, si podemos establecer un nexo de causalidad entre la acción y el resultado, entonces ahí podemos determinar que existe una relevancia penal de la conducta, ¿no? Y la fórmula de la supresión en mente, si podemos suprimir en mente una conducta y se suprime también el resultado, entonces es que esa conducta realmente es causal respecto del resultado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Seguramente ustedes lo habrán escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Esa fórmula de la conditio sine qua non, de la supresión en mente, etcétera, etcétera, ¿no? La fórmula también amplia de la causa e causa causati, lo que es causa de las causas es causa del mal causado, ¿no? En fin, los criterios de la causalidad que se aplicaban entonces, ¿no? Bien, ya en el siglo XX algunos autores comenzaron a cuestionar los planteamientos causalistas, ¿no? Por ejemplo, un autor, Engisch, un gran autor teórico del derecho, también catedrático de la Universidad de Múnich, cuestionó algunos planteamientos causalistas. Por ejemplo, él escribió el ejemplo del verdugo. Él decía, existen algunos supuestos en los que la fórmula de la supresión en mente fracasa. Y no podemos utilizar esa fórmula aparentemente tan sencilla
para determinar la relevancia penal de una conducta, no podemos utilizarla en algunos supuestos. Y él pone el ejemplo del verdugo. Él dice, imaginemos que hay un chico que ha sido condenado, un chico joven que ha sido condenado a muerte por matar él mismo a una compañera, a otra chica, ¿no? Y entonces este es condenado a muerte, y se va a proceder a la ejecución del sujeto. Y el sujeto se sienta en la silla donde se va a producir esa descarga eléctrica. El sujeto se sienta en la silla e invitan para ser protagonista de esta ejecución, para ser testigo de la ejecución, al padre de la chica asesinada, al padre de la chica que este sujeto asesinó. Y lo sientan en primera fila para que él mismo sea testigo de que realmente el asesino de su hija va a ser ajusticiado y va a recibir esa descarga eléctrica, de manera que va a morir como se mereció morir conforme a la legislación de esa época, ¿no? Bien. Entonces, en el ejemplo de English, se sienta el padre y se acerca parsimoniosamente, por un lado, el verdugo, que es el que va a accionar el botón que va a desencadenar esa descarga eléctrica. Esa situación tan difícil, ¿no?, como la antesala de la pena de muerte, ¿no? Decía el escritor español Pérez Galdós que no hay nada más cruel que la propia pena de muerte, que la antesala de la misma, ¿no? Esa situación cruel, la escenificación de la muerte, ¿no? La muerte como espectáculo, ¿no?, como cruel espectáculo, ¿no? Bien, pues entonces en esta situación se va a producir esa descarga eléctrica. Y se acerca parsimoniosamente el verdugo, que es el que va a desencadenar, el que va a producir la descarga. Y el padre, ya nervioso, ya no ve el momento en que llegue, que realmente se produzca ya el hecho. Lo que quiere es que toda esa película que va como en cámara lenta suceda un poco más rápido y que ya se produzca y que ya se haya realizado, ¿no? Y el padre, pues nervioso, sentado en primera fila, ya no puede esperar más. Y cuando el verdugo se estaba acercando y ya estaba moviendo el dedo para accionar el botón, el padre ya no puede más y se abalanza el padre, ¿no? Y es él mismo, el padre, el que acciona el botón y el que presiona ese botón rojo que produce la descarga y la muerte del sujeto. Bien, en ese ejemplo que pone English, se pone de manifiesto que en este supuesto, si suprimimos en mente la conducta del padre, ¿qué sucede con el resultado? ¿Qué sucede con el resultado? Si suprimimos en mente en esa película la conducta del padre, y el padre no es finalmente el que presiona el botón, sino es el verdugo que lo hace instantes después, ¿qué sucede con el resultado? Que el resultado es el mismo. El resultado en todo caso se hubiera producido. El resultado, se trata de un caso en el que el resultado es de producción segura, 100%. Si no es uno, es otro. El verdugo en todo caso hubiera accionado el botón y el resultado se hubiera producido. Entonces dice English, en los casos en los que el resultado se hubiera producido sí o sí, en estos casos en los que el resultado se hubiera producido sí o sí, no podemos determinar, conforme al criterio de la supresión en mente, la determinación, no podemos determinar la relevancia penal de la conducta. No podemos decir que es la conducta del padre, de la chica que acciona el botón, es causal respecto del resultado, porque si suprimimos esa conducta, también no se suprime el resultado. De manera que entonces tendríamos que llegar a la conclusión absurda de decir que la muerte no la ha producido la conducta del padre, sino que el joven murió de cualquier otra causa, por ejemplo de un infarto, o por ejemplo por causa del propio verdugo, ¿no? Y sin embargo todos sabemos que no es así. Todos sabemos que fue realmente el padre el que produjo realmente esa muerte. Todos lo sabemos porque lo han televisado, ¿no? Este espectáculo lo han echado por el noticiario de López Dóriga y todo el mundo lo ha visto en directo, ¿verdad? Y entonces todo el mundo sabe que fue el padre que realmente presionó ese botón. Es decir, en estos casos en los que el resultado se hubiera producido sí o sí, no se puede aplicar esta fórmula causalista aparentemente tan sencilla de la supresión en mente. Entonces ya en los años 30, English con este ejemplo pues pone de manifiesto que el causalismo fracasa en algunos ámbitos, ¿no? Muy poco después, en el curso 30-31, un gran penalista alemán, Hans Welsel, comienza a publicar una serie de obras, de artículos, de ensayos, donde patrocina otra
doctrina jurídico-penal que es la que se dio en llamar finalismo, el finalismo. Welsel en el año 1930-31, en ese curso académico, publicó un trabajo llamado Causalidad y Acción. Causalidad y Acción. Fíjense que ese era el problema que se debatía entonces, causalidad y acción. ¿Cuál es la acción penalmente relevante y qué causalidad se establecía entre la conducta y el resultado? Y Welsel cuestiona los planteamientos causalistas con algunas consideraciones que fueron de enorme interés. Y él patrocina, desarrolla la llamada doctrina finalista, o teoría de la acción finalista, o teoría final de la acción. Welsel considera que ya no es la causalidad el criterio estrella, el concepto estrella que nos da la relevancia penal de una conducta, sino que ahora es la finalidad. La finalidad es lo que determina ahora la relevancia penal de la conducta, la finalidad. Él define, por ejemplo, en su obra de Derecho Penal Parte General, define la acción como ejercicio de actividad final o finalista. Ejercicio de actividad final o finalista. Esta es la idea de Welsel, ¿no? Ejercicio de actividad final y finalista. La finalidad para Welsel tiene, digamos, dos ámbitos determinados. La finalidad surge en la mente del autor, el sujeto piensa hacer algo, y después la finalidad se tiene que necesariamente proyectar al exterior, materializarse en una conducta que está encaminada a la consecución de esa finalidad. Por eso dice él que la acción es ejercicio de actividad final, ejercicio. Es decir, se ejercita la finalidad mediante la realización de una conducta. Ejercicio de actividad final. De manera que ahora ya no es relevante el concepto de causalidad, sino el concepto de finalidad, la finalidad del autor manifestada en la realización de una conducta. Bien, esta doctrina finalista, digamos, patrocinada por Welsel y posteriormente por algunos otros autores, por ejemplo Maurach, un catedrático de la Universidad de Múnich, también muy relevante, cuya obra fue traducida también al castellano prontamente, ¿no? En el año 62, una traducción de Córdoba Roda, y las obras de Welsel, traducidas por Cerezo Mir y por algún otro autor, pues ya contribuyeron a la difusión de esta otra teoría finalista, de la acción finalista. Digamos, el finalismo tenía un gran campo de aplicación en los delitos dolosos, en los delitos en los que el resultado era producto realmente de algo buscado por el autor. Si yo quiero matar a alguien y busco a mi enemigo y empuño el arma y apunto bien, disparo y lo mato, la muerte del sujeto es producto de mi finalidad, realmente es producto de mi finalidad, ese ejercicio de actividad final. Ahora bien, para decirlo con palabras más autorizadas que las mías, la del profesor Roxinger, nunca consiguieron los finalistas explicar correctamente la dogmática de los delitos imprudentes o culposos. Nunca consiguieron los finalistas explicar la dogmática de los delitos imprudentes o culposos, ¿no? Claro, en los delitos culposos o imprudentes, precisamente, el resultado no es fruto de la finalidad del autor, sino que es fruto de una gestión errónea, de una gestión incorrecta de un ámbito de organización. Por ejemplo, la enfermera que tiene que aplicar un determinado fármaco a un paciente de la habitación 201 y una inyección, por ejemplo, al de la 202, pero por ser de noche se levanta, está medio dormida, se equivoca de habitación y equivoca el tratamiento. Le pone la inyección al de la 201 y le da el fármaco al de la 202, ¿no? Con tan mala suerte que los dos son, digamos, tienen cierta intolerancia al fármaco recibido y los dos no solamente mejoran en su tratamiento, sino que fallecen. En ese caso, el resultado producido no es consecuencia de la finalidad del autor, en este caso de la autora. La autora no quiere matar a sus pacientes, lo contrario, quiere salvarlos. Quiere que se salven. Lo único que sucede es que por una gestión incorrecta, por infracción del deber objetivo de cuidado, por una gestión errónea de su ámbito de organización, lleva a cabo una conducta de la cual se deriva un resultado que es imputable por imprudencia, a título de culpa, es un delito culposo o imprudente, pero que no se puede explicar conforme al criterio de la finalidad. La muerte no es consecuencia de la finalidad. La muerte, esa conducta de homicidio imprudente, no es ejercicio de actividad final
o finalista, sino que es ejercicio de otra cuestión diferente, es infracción profana. Bien, tanto un concepto, causalismo, como el otro concepto, o sea, como un concepto, causalidad, como el otro concepto, finalidad, que influye en el finalismo, son dos conceptos extrajurídicos y por tanto extrajurídico-penales. Esto es llamativo, que el derecho penal tenga que echar mano de dos conceptos de fuera del derecho penal para decirle al derecho penal qué es lo que le interesa a él mismo, es algo llamativo. Es como si yo para ordenar mi casa que me compro, por ejemplo, tenga que llamar al vecino para que él me ordene mi casa, ¿no? Es extraño que yo tenga que acudir a una instancia extrajurídico-penal para determinar qué es lo que le interesa al propio elemento, al propio derecho penal. Bien, estos autores, Harvey, Rothschild, Rudolphi, Jacobs, Frisch, estos autores a partir de los años 60, 50-60, dan un vuelco, una nueva vuelta de tuerca a la dogmática jurídico-penal. Y ya no hablan solamente de finalismo ni de causalismo, ya hablan de criterios normativos. Dicen que el derecho penal tiene que ser esencialmente, eminentemente, una ciencia normativa. Bien, vemos entonces que la norma depende en su vigencia de la vigencia de la expectativa. La norma es una institución viva que depende de la sociedad y sirve exactamente para la sociedad en una sociedad determinada. Esa es la idea. Del mismo modo, la propia sociedad entonces tiene una capacidad de regeneración y tiene una capacidad de expulsión de las expectativas que han devenido desactualizadas y tiene una capacidad de acoger expectativas nuevas. En este caso, en el caso por ejemplo español, esta expectativa se fue dejando de lado, ¿no? La propia sociedad fue apartándola y llegó un momento en que la norma estaba ahí, pero era una mera reliquia histórica, ya no se aplicaba, ya no tenía sentido, ya no orientaba conductas, ya no servía para imponer sanciones. Pero al mismo tiempo también se van acogiendo expectativas, ¿no? Por ejemplo, en el año 78, cuando se rechazó esta expectativa, no existía en el Código Penal español, ahora sí existen, pues normas, por ejemplo, como la incriminación de estafas a través de Internet, o de difusión de pornografía infantil a través de Internet, por ejemplo, por ejemplo, los delitos de manipulación genética, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de situaciones que después fueron surgiendo conforme fue avanzando en la investigación tecnológica o científica, pues también fueron surgiendo nuevos ámbitos donde existían nuevas expectativas que también eran merecedoras, requerían ser protegidas mediante el derecho penal. Bien, esa capacidad de regenerarse, de echar las expectativas antiguas y de acoger las nuevas, esa capacidad de regenerarse es explicada por el funcionalismo, en concreto por ese filósofo, sociólogo y jurista que mencioné anteriormente, Niklas Luhmann, con la idea de la autopoiesis, ese concepto de autopoiesis. Autopoiesis es un concepto griego que significa autorregeneración, que significa capacidad de producir expectativas nuevas. Esa es la idea. Eso es lo que decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Pues eso, la paz se fundamenta sobre la idea de respetar al otro. Si yo tengo libertad para escuchar música en mi casa, pero para hacer una discoteca en mi casa alterando la paz de los vecinos ya no tengo libertad, ¿no? Es decir, mi libertad tiene unos límites, que es el respeto al derecho ajeno. No dañar a otro, ese es un deber fundamental. Un deber común que caracteriza el deber común de todos los ciudadanos, el deber común que caracteriza el rol común de todos los ciudadanos. Además también existen roles específicos, roles que solamente tienen determinadas personas, no todo el mundo, no la colectividad, sino determinadas personas. Por ejemplo, el rol de padre. El padre tiene un deber especial en relación a su hijo, por lo menos menor de edad, ¿no? Es un deber especial, más allá del deber común de mínima solidaridad, es un deber especial de garante, ¿no? Que se le llama, un deber de garante. Bien, el deber de cada persona es el que nos va a cuantificar la responsabilidad de la misma. El deber de la persona nos cuantifica su responsabilidad penal. En función del deber que tenga, así será su responsabilidad penal.
Un ejemplo muy trivial. Ustedes van conduciendo, alguien va conduciendo con un vehículo por esta calle llamada Niños Héroes, ¿no? Va conduciendo su vehículo. Y de un lado de la calzada, de manera inopinada, detrás de un puesto donde venden tacos, ¿no? Surge y sale a la calle un niño, ¿no? Detrás de un balón, y el conductor lo atropella. No tenía posibilidad de pararse. Iba conduciendo de manera prudente a 20 km por hora, 30 km por hora, dentro de lo permitido, y sin embargo le fue imposible parar porque fue una situación instantánea. Ni el conductor más experimentado del mundo hubiera podido parar, ni Fernando Alonso, ni Schumacher, ni nada, ningún autor, ¿no?, hubiera podido parar en esa situación, ¿no? Bien, el conductor mira al niño, ve que se está desangrando, mira la hora, dice: yo tengo que ir a un partido de los Pumas, y llego tarde, así que lo siento mucho, da marcha atrás, rodea al niño y se va. Observa la situación dos viandantes. Uno de ellos se queda mirando hacia el niño desde la acera. No le llaman ustedes acera, ¿no? ¿Cómo le llaman? Arqueta, ¿no? Pues desde la arqueta ven, se quedan mirando. Uno de ellos y dice: anda, mira, pero es mi hijo el que acaban de atropellar. Pero bueno, mira también la hora y dice: bueno, he quedado con mis amigos para tomar un tequila. Y también se va. Y el otro segundo viandante se queda sorprendido y dice: bueno, pues el conductor que iba conduciendo este vehículo ha atropellado al menor y se ha ido, y este señor, que sé que es el padre porque son vecinos míos, también se va. Pues yo hago también lo mismo, yo tampoco voy a convertirme aquí en Superman, de manera que también hago lo mismo y se va. Y el niño termina muriendo desangrado. La pregunta fundamental es: ¿los tres sujetos responden igual? ¿Por qué si los tres han hecho lo mismo? Respecto al menor, los tres han hecho exactamente lo mismo. El derecho penal se fundamenta en una idea de igualdad y castiga a los sujetos por haber realizado una conducta. ¿Por qué en este caso no se castiga a los sujetos de la misma manera por haber realizado la misma conducta, en este caso la misma omisión? Los tres han hecho lo mismo, exactamente nada: irse, no socorrer al menor, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón en este caso los tres sujetos tienen una responsabilidad penal diferente? ¿Por qué razón? Si han hecho lo mismo y el derecho penal se basa en un criterio de igualdad, ¿por qué razón no tienen la misma responsabilidad? Imagínese que el conductor era usted, e imagínese que iba conduciendo ese vehículo y que usted no iba a ver un partido de los Pumas, sino que usted iba conduciendo y que tenía el tiempo exacto para llegar a la iglesia donde se iba a casar con la mujer de su vida, con Claudia Schiffer. Y usted, y además va con su deportivo nuevo, con su BMW, como le llaman ustedes, y además este chico que salió de manera imprudente ahí a la carretera, además le causa una lesión en su coche, un daño en su coche, y le rompe los faros y le rompe... Y su coche de nuevo dice: no, y yo no puedo llegar tarde porque se me va la chica. No puedo llegar tarde. Entonces, en ese caso podríamos decir: el padre que no lo causó fácticamente, utilizando un concepto naturalístico como es la causalidad, el padre que no lo causó fácticamente podría tener una responsabilidad mayor que aquel que sí lo causó, porque realmente era absolutamente inevitable. Es decir, si utilizamos conceptos como la causalidad o la finalidad, no nos sirven para resolver estos casos. ¿Cómo podemos entonces resolverlo? ¿Cómo podemos explicar que los tres sujetos en ese ejemplo trivial que he puesto tengan una responsabilidad diferente? ¿Cómo lo podemos explicar desde el punto de vista normativo? No lo que sucedió en la realidad, normativo. No con conceptos extrajurídicos, extranormativos como la causalidad o la finalidad, con criterios normativos. Por un concepto jurídico que es el deber. El deber cuantifica la responsabilidad del sujeto. En función de su deber, así tendrá entonces una determinada responsabilidad. La solución del problema no es una cuestión causal ni una cuestión final, de finalidad. Es una cuestión normativa de deber. Hay que ver quién tenía qué deber y cuál es la responsabilidad derivada de ese deber. De manera que la responsabilidad penal se fundamenta necesariamente, primero,
en el deber que tiene el sujeto y segundo, en la responsabilidad que se deriva de la infracción de ese deber. Si el sujeto tiene un deber que debía y podía cumplir, entonces tendrá una determinada responsabilidad, que será la que sea, la que derive de ese deber determinado. Pero fíjense que entonces la solución del problema no es una solución extranormativa, es una solución netamente normativa. Hay que ver qué deber tiene el sujeto, porque es el deber el que nos determinará de qué responderá. Y por ejemplo, entonces, para ponerlo en el caso de los dos viandantes, uno responderá, por ejemplo, por un simple deber mínimo, que además no existe en todos los ordenamientos jurídicos, en el Código Penal mexicano me parece que no existe, que es el deber de mínima solidaridad, que es el deber, la omisión del deber de socorro, omisión del deber de socorro, que es no socorrer a quien se halla en peligro manifiesto y grave, pero la responsabilidad por esa infracción de deber de socorro es mínima, una responsabilidad mínima. Bien, esta es la teoría llamada de los roles sociales, ¿no? Cada persona nos encontramos en el mundo social en función de calidad de portador de un rol. Existe lo que tiene el rol de cámara, por ejemplo, cameraman, ¿no? Existe, por ejemplo, los que tienen el rol de taxista, el rol de panadero, el rol de magistrado, el rol de cura, el rol de alumno, el rol de padre de familia, lo que fuera. Desde luego los roles se pueden superponer. El magistrado puede ser al mismo tiempo magistrado y padre de familia, por ejemplo. Pero en cada momento determinado, y por supuesto el rol común de ciudadano, por supuesto en cada momento determinado tendrá un rol determinado, un rol concreto que es el que ejerce, pues en ámbito familiar el rol de padre, en ámbito jurisdiccional el rol de magistrado. Bien, el rol cumple una triple función trascendental, el rol cumple una triple función trascendental, que es, en primer lugar, el rol fija un ámbito de responsabilidad del sujeto. El rol pinta un ámbito de responsabilidad del sujeto. Dentro del rol se determina cuál es el ámbito en el que cada uno responde. Por ejemplo, de toda la sociedad no responde todo el mundo. Eso ya os dice, no todo es competencia de todos. Yo no soy responsable, por ejemplo, de que a ustedes le vendan, por ejemplo, un bolillo en mal estado, ¿no? Un bolillo que esté envenenado, o de que el autobús llegue tarde. Yo no soy responsable de eso. Ahora, por ejemplo, si yo soy magistrado, yo soy responsable de lo mío, de mi ámbito de organización, por ejemplo, de dictar sentencias justas. De eso sí yo soy responsable. Entonces, lo primero que hace el rol es fijar un ámbito de responsabilidad, de competencia personal. Eso es lo primero que hace el rol. La primera función del rol, por tanto, es fijar, delimitar un ámbito, una esfera de competencia personal. En segundo lugar, también importante, el rol da la medida de la propia responsabilidad. Significa, uno responde en la medida en que infringe un rol, en que infringe su rol, en que infringe un deber inherente a su rol, un deber inherente a su rol. En la medida en que se infringe ese deber, el sujeto entonces responderá penalmente. Si se infringe un deber mínimamente, entonces la responsabilidad será menor. Pero si se infringe un deber drásticamente, de manera absoluta, la responsabilidad será entonces mayor. ¿De acuerdo? Esta es la idea. También el rol fija el límite de la propia responsabilidad. Significa que un sujeto únicamente responderá por la infracción de un deber propio, de un deber que ya forma parte de mi rol, pero nunca por la infracción de un deber ajeno, por la infracción de un deber de otro. Yo solamente respondo por mis deberes, por la infracción de mis deberes, pero no por la infracción de un deber de otro. El concepto de imputación, lo que hemos comentado antes, la imputación. La imputación es un juicio normativo de verificación de la responsabilidad jurídico-penal. Es un juicio normativo de verificación, de cuantificación de la responsabilidad. El funcionalismo ha utilizado varios principios o instituciones de la imputación, llamada imputación objetiva. Este concepto es un poco cuestionable, porque realmente la imputación no es tanto objetiva, es tan objetiva como subjetiva. La imputación es un concepto amplio que incluye conceptos como elementos objetivos y elementos subjetivos. Entonces podríamos llamar, mejor dicho, imputación normativa. Imputación normativa. Bueno, pues el funcionalismo utiliza varios conceptos de imputación, varios elementos de imputación.
varios principios o instituciones de la imputación. El primero de ellos es el principio del riesgo. Principio del riesgo, que puede ser permitido o no permitido. El segundo de ellos es el principio de confianza. El tercero de ellos es el principio de imputación a la víctima, también llamado principio de autorresponsabilidad o de actuación a riesgo propio. Y el cuarto de ellos es el principio llamado de prohibición de regreso. Bien, sobre la base de estos principios se puede fundamentar muy correctamente, muy certeramente, el fundamento teórico para resolver los problemas. Principio del riesgo. Muy brevemente voy a mencionar algunos de estos principios con algunos ejemplos, ¿no? Principio del riesgo es algo muy básico, tan básico que vamos a pasar un poco por encima. Principio del riesgo significa que el riesgo es un concepto social que existe, digamos, en el mundo real. Bien. Existen evidentemente riesgos permitidos y riesgos no permitidos. ¿Dónde se sitúa la línea que separa lo permitido de lo no permitido? Pues es algo contingente, es algo variable, en función de la evolución social, en función del momento histórico, en función del país en el que se aplique, pues existe una cierta tolerancia frente a un riesgo, mayor o menor, ¿no? ¿De acuerdo? Principio de confianza, es algo también básico. Principio de confianza significa que yo confío en que si yo tengo un rol y tengo una serie de deberes inherentes a mi rol y yo los cumplo, confío razonablemente en que los demás también lo van a cumplir, ¿no? Y entonces el chico es un caso real, ¿no? Un chico pues se inicia la operación y en la operación participan, pongamos por caso, no sé si fue el caso, pero más o menos participan un médico cirujano, que es el que va a cortar y a extraer lo que fuera, ¿no? Un médico anestesista, o anestesiólogo, ¿no? Creo que es lo que le dicen ustedes, ¿no? Anestesista, anestesiólogo, que es el que aplica la anestesia suficiente para realizar la operación. Y también, por ejemplo, una enfermera que trabaja para cada uno de ellos, ¿no? Entonces existen los dos médicos que se encuentran al mismo nivel, división del trabajo horizontal, cada uno hace un ámbito, ¿no? Y división del trabajo vertical, ¿no? Entre cada médico, pues debajo está la enfermera, o ATS, como se llama en España, ayudante técnico sanitario, que es el que le provee, por ejemplo, pues una gasa, un bisturí, lo que fuera, lo que necesite, ¿no? Bien, entonces se inicia la operación, se lleva a cabo la operación, y en un momento de la operación el anestesiólogo aplica la anestesia y en un momento se ausenta de la sala de operaciones y se va a la sala de operaciones contigua donde había otro enfermo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se realiza la operación y con motivo de un fallo en el control de la anestesia, ¿no? El sujeto sufre un paro respiratorio y fallece en medio de la operación. Bien, el Tribunal Supremo Español condenó a los dos médicos principales que habían participado en esa operación y le condenó por un delito de homicidio imprudente. Ellos no querían matar al sujeto, pero se le murió por una incorrecta gestión de su ámbito de organización, le imputa un delito de homicidio imprudente. Bueno, en ese caso, el médico cirujano podría esgrimir en su favor el principio de confianza. El principio, por ejemplo, de imputación a la víctima, llamado imputación a la víctima, o llamado de autorresponsabilidad, o de autopuesta en peligro, o de actuación a riesgo propio, ¿no? Que de todos esos nombres se conocen, ¿no? Un caso alemán de 1866, un caso alemán del siglo XIX, ¿no? Que se discutía en la época del causalismo, del primer causalismo, ¿no? Se trataba de un soldado, vamos a mexicanizar el caso, vamos a decir, no era un caso alemán, pero vamos a mexicanizarlo. Se trataba de un soldado que decía que él era capaz, que él era un macho y que era capaz de tomarse una botella entera de tequila. En el caso original era aguardiente alemán lo que se tomaba, pero en este sujeto decía que él era capaz de tomarse una botella entera de tequila. Y entonces el cantinero, un día que se encontraba el soldado ahí de permiso y estaban en la cantina del cuartel, y dice el cantinero, no, a mí me han dicho que tú dices eso. Sí, yo soy capaz de tomarme una botella entera de tequila, yo soy el mejor y soy el más fuerte, etcétera, etcétera. Y repite entonces esa gallardía delante del cantinero y le dice el cantinero, mira, yo tengo aquí un tequila, que es maravilloso, pero es muy fuerte, ahora, es extraordinario. Yo te voy a poner aquí la botella de tequila y te voy a servir un vasito. Y después te voy a servir otro y otro, y si tú eres capaz de tomártelo entero, chapó, te regalo la botella, y la verdad que entonces reconozco que eres un gran bebedor de tequila, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, si no te terminas la botella, entonces lo que hago es cobrarte el doble,
cobrarte el trago al doble porque me has defraudado y me has decepcionado, ¿no? Bien, entonces el sujeto, el cantinero, lo que hace es le pone un vasito y otro y otro y otro hasta que el soldado se toma la botella entera. Pero esa situación, esa noche, con motivo de haber ingerido tan amplia cantidad de alcohol, sufre un coma etílico y se produce la muerte. La pregunta que se plantea es: ¿a quién se imputa la muerte? Un caso alemán mucho más reciente. Unos chicos jóvenes terminan lo que llaman aquí la prepa, ¿no? La preparatoria, tienen 17, 18 años, van a comenzar la carrera universitaria, y entonces hacen una fiesta para festejar que terminaron la prepa. Y hacen una fiesta en la casa de uno de los chicos que está en las orillas de un lago, un sitio muy bonito, quedan allí. Y uno de los chicos, un caso real también, ¿no? Uno de los chicos prepara una infusión con una bebida, una infusión de un té que está hecho de agua caliente, azúcar y unas plantas herbáceas de cierto carácter curativo, pero también con ciertas propiedades alucinógenas. Una planta llamada estramonio, ¿no? De la cual se pueden hacer unos tés, un té, ¿no? Bien, pues este chico ahí surgía el estramonio, ¿no? Florecía ahí en ese campo, y entonces digo, yo voy a preparar, le dice a sus compañeros, voy a preparar este té que es muy rico, nosotros lo tomamos en mi familia hace mucho tiempo, tiene unas propiedades sedativas y nos va a gustar mucho, etcétera, etcétera. Ahora, os recomiendo que no bebáis más de un vaso, ¿no? Porque no estáis acostumbrados. Y además os recomiendo que cuando terminéis el vaso no masquéis las hojas, porque puede ser un efecto más fuerte, y en fin, que tampoco la fuméis, ¿no? En fin, no me hagáis nada con esas hojas de estramonio, ¿no? Bien, lo que hace entonces es, ofrece un vaso de esos a todos sus compañeros, ¿no? Y hay uno de ellos que en efecto toma un vaso y comienza a sentir ciertas propiedades alucinógenas derivadas del estramonio, ¿no? Ya se encuentra, en fin, una situación de paz y de armonía, y ve a las chicas más guapas y todo, y lo que hace es tomarse un segundo vaso, y lo que sucede es que todos los festejan, etcétera, etcétera, y a la mañana siguiente ese sujeto aparece ahogado en el lago, porque había sufrido situaciones de alucinaciones, etcétera, etcétera, con motivo de la ingestión de esta bebida que le dio el anfitrión que la preparó ahí en su casa. ¿A quién se imputa la muerte? La misma pregunta, ¿a quién se imputa la muerte? Un caso en este supuesto es un caso de la jurisprudencia japonesa. Yo estaba en Japón dando clases y se discutía mucho este caso que sucedió hace unos años, ¿no? Hace unos 30 años, ¿no? Hace unos 30 años. Un caso de la jurisprudencia japonesa. Se trataba de un actor de teatro, además era un conocido gourmet, que le gustaba la buena cocina, ¿no? Y va un día a un restaurante de un amigo suyo, que tiene un restaurante famoso, ¿no? Y le dice, oye, yo quiero que me prepares un pez globo, el fugu, que tiene la característica siguiente: en algunas partes de su organismo tiene una sustancia, por ejemplo en el hígado y en otras partes tiene una alta concentración de determinados minerales que produce una concentración muy elevada de magnesio y otras sustancias que produce que sea altamente venenoso, entonces, pero también muy sabroso, un sabor muy intenso, una especie de caviar muy intenso, que puede ser muy rico, pero puede ser venenoso, ¿no? Este actor fue a ese restaurante y le pidió a su amigo, no, ponme un fugu, pero ponme también una parte de ahí del hígado y tal, porque a mí me gusta ese sabor intenso, y vamos a ver, ¿no? Y el cocinero, su amigo, ¿verdad? Su amigo cocinero, pues entonces le sirve el fugu. Cuando el sujeto lo ingiere, con posterioridad a eso, en efecto sufre una contaminación, ¿no? Con motivo de haber ingerido ese producto, y fallece. La pregunta es, ¿a quién se imputa la muerte? Dos casos más. Lo cuento brevemente para no hacer la historia tan larga. Dos casos más. Este fue un caso que se dio en una población de una región española, cerca de Andalucía, que es mi región, pues la región que está justo al lado, en el norte, junto a Portugal, es Extremadura. Y en Extremadura había una chica joven que fue a una población, que era el pueblo de al lado, de donde ella vivía, donde había una fiesta. Y después de la fiesta, pues quería volver a su pueblo, que eran 5, 6, 10 kilómetros más allá, ¿no? Entonces había perdido a sus amigos, etcétera. A las 3 de la mañana, pues se va a la carretera y lo que hace es autostop, porque nosotros llamamos autostop, ustedes le llaman a hacer el aventón, ¿no?
Darle el aventón, ¿no? Darle el aventón. Entonces ya quiere que le dé el aventón, viene un camión y le dice la chica, bueno, ¿me lleva? Sí, sí, al pueblo al lado, perfecto, móntate, se sube, ¿no? En el camión. En el momento en que la chica se sube, el camionero, pues nada, ve que la chica está contenta y que es mona, que es guapa, ¿no? Y comienza a hacerle proposiciones, digamos, sexuales, ¿no? Qué guapa estás, qué tal, mira, ¿por qué no continuamos la fiesta, ¿no? Tú que vienes de fiesta, pues la podemos continuar, en fin, ¿no? En tu casa o en la mía, en fin, ¿no? Podemos empieza con... Y la chica le dice, no, comienza a decir, no, yo quiero que me lleves solamente a mi casa, no, yo estoy cansada, no quiero, etcétera, etcétera. Y en un momento la chica le dice, bueno, si no me paras, o si no me voy a tirar, ¿no? El chico, pues bueno, pues el camionero pues no lo toma en serio, ¿no? Esa advertencia. Dice, no te pongas así, con lo guapa que está, etc. Y en un momento la chica abre la puerta y se tira del camión en marcha. Es un caso real, ¿no? La chica fue, en fin, la mala suerte, fue arrollada por las ruedas traseras del camión y perdió las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Un caso de imaginemos para nuestro ejemplo, vamos a dramatizar un poco el caso, imaginemos que la chica se lanza en marcha y se muere, ¿no? Se mata porque se da con una piedra y se mata, ¿no? ¿A quién se imputaría esa muerte? ¿A quién se imputaría la muerte? Y último caso, un caso que se dio en Madrid. Un sujeto iba conduciendo y de manera imprudente, porque se despista con la música, estaba poniendo ahí un DVD de Juan Gabriel, o de Luis Miguel, y se despista ahí, y entonces cuando se da cuenta, pues no ha girado a tiempo y se mete el coche en la acera, ¿no? En la arqueta, y atropella a una persona y le produce su muerte. Y entonces la persona que está al lado de esa atropellada, que yace en el suelo, en fin, con el cráneo aplastado y con los sesos repartidos por la arqueta, tiene una reacción de pánico y sale corriendo de nuevo para la calzada, para la calle, la carretera, donde es atropellada por un segundo vehículo. Es atropellada por un segundo vehículo, que también produce su muerte. La cuestión es, ¿a quién se imputa esa segunda muerte? Bien, en estos casos ven ustedes, caso del soldado, caso... ¿Cuál fue el segundo? El caso del estramonio, caso del pez fugu, caso del camión, del salto del camión, y caso de la señora que tuvo la reacción de pánico. La cuestión es, ¿cómo se resuelven estos casos? Existen estos casos llamados de imputación a la víctima. Imputación a la víctima. Estos casos se fundamentan en la idea de la libertad de actuación. Cada ciudadano tiene libertad de actuación. Nosotros tenemos libertad para hacer lo que queramos. La libertad del ciudadano a veces es tan grande que tengo libertad incluso de gestionar un ámbito de organización resultando autolesionado. Si yo quiero, puedo tomar una botella entera de tequila. Si yo resulto autolesionado y me muero como consecuencia de eso, pues esto es lo que hay. Yo tengo libertad tan grande de manera que incluso puedo resultar autolesionado. ¿Cómo se resuelven estos casos? En los que participan sujetos que actúan, pero también junto a otros que facilitan la situación. Es una explicación normativa, es una explicación interesante. La explicación que gira en torno a la idea de deber. Es que tenía un deber, el deber de no entregar eso. Y eso es cierto. No pueden entregar un pescado envenenado, porque si lo entregan, responden por la muerte de sus clientes. Esa es la idea. Es una buena explicación, una explicación excelente. Los aportes naturales, prejurídicos, antológicos, naturalísticos, no interesan al derecho penal. Al derecho penal interesa únicamente el aspecto normativo. Si usted tiene un deber, segundo, si usted lo podía cumplir, y tercero, si lo infringió. Y en ese caso, responde penalmente. Si no, no. A pesar de que haya configurado fácticamente el hecho. A pesar de que haya configurado fácticamente el hecho. Le pongo un ejemplo. Un ejemplo basado en un hecho que puede ser el conocimiento. Yo le debo a usted, por ejemplo, $1.000.000. Es un solo ejemplo, no se ponga tan contento, ¿no? Un ejemplo hipotético. Yo le debo a usted $1.000.000. Y yo sé que usted está deseando cobrar el dinero para cometer un delito. Para traficar con armas, o para traficar con droga, lo que sea, para cometer un delito. Y yo llego aquí y le doy a usted $1.000.000. Y en efecto a usted le falta tiempo para cometer un delito. Y usted trafica con droga. ¿Yo me convierto en narcotraficante?
a pesar de que yo he contribuido a eso. Pero lo he contribuido ejerciendo mi rol. El cumplimiento de mi rol no me puede convertir en responsable de lo que usted hace. Cada uno es responsable de lo suyo. Y entonces el hecho de que yo aporte algo y el hecho de que yo lo sepa no me convierte a mí en autor de ese delito. Ni siquiera en partícipe. Ni siquiera en partícipe. Aunque objetivamente se trate de una conducta de participación. Pero yo no soy responsable si yo no infrinjo el deber. Solamente puedo ser partícipe si yo tenía un deber. Y el único deber que yo tengo aquí, a lo mejor, es poner en conocimiento de la autoridad que usted va a cometer un delito. Si yo no hago eso, entonces yo respondo por ese delito. Omisión del deber de denunciar la comisión de delito. El criterio funcionalista de imputación normativa se basa en tener un deber, lógicamente tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y, en tercero, infringirlo. Eso es la imputación, eso es la responsabilidad. En eso consiste la imputación. Infringir el deber personal de cada uno.